Muy bien, ahora corresponde el tema de ley de la gravitación universal. Isaac Newton unió la mecánica terrestre de los objetos que se mueven por la superficie de la Tierra o que caen a la misma y la mecánica celeste de los planetas que giran alrededor del Sol, y demostró que ambas están regidas por la ley de la gravitación universal. La ley de gravitación universal establece lo siguiente: toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Si las partículas tienen masas m1 y m2 y están separadas por una distancia r, la magnitud de la fuerza gravitacional que existe entre ellas está dada por F igual a G por m1 por m2 dividido r elevado al cuadrado, en donde la F significa fuerza gravitacional, la G significa constante de gravitación universal, y esta constante de gravitación universal tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado. M1, que es la masa del cuerpo 1 o de la partícula 1, M2, que es la masa del cuerpo 2 o de la partícula 2, y R cuadrado, que R lo que significa es la distancia entre ambos cuerpos, o la distancia que separa a ambos cuerpos. Otro hecho que se debe destacar es la fuerza ejercida por la Tierra sobre una partícula de masa m en la superficie. Se obtiene la magnitud de la misma a través de F es igual a G por m por mt dividido rt elevado al cuadrado, en donde mt significa la masa de la Tierra, que tiene un valor de aproximadamente 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, y rt, que significa el radio de la Tierra, que tiene un valor aproximado de 6.37 por 10 a la 6 metros. En este caso se utiliza esta ecuación para poder calcular la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre una partícula que se encuentra sobre su superficie. Bueno, ahora vamos a aprender a determinar una fuerza de atracción utilizando esta ecuación, y para eso nos vamos a apoyar del ejemplo número 1. Dice: calcula la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una persona de 80 kilogramos que se encuentra sobre la superficie terrestre. Los datos que nos proporcionan serían los siguientes. Como sabemos que hay que calcular fuerza de atracción y tenemos que emplear esta ecuación, y dice que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una persona, entonces necesitamos la masa de la Tierra, que ya la tenemos, el radio de la Tierra, que ya sabemos también a cuánto equivale aproximadamente. Nos dan la masa de la persona, que es de 80 kilogramos, y tendríamos que agregar el valor de la constante de gravitación universal, que es este. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esos valores, lo siguiente es evaluar que todas las medidas o todos los datos que nos proporcionen se encuentren en el Sistema Internacional de Medidas. Es decir, si hay una distancia tiene que estar en metros, si hay una masa tiene que estar en kilogramos, si hay una fuerza pues tiene que estar en newtons, etc. Entonces, en este caso, como todo está en las medidas o en las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, únicamente vamos a proceder a sustituir los valores de las variables en la ecuación y operar. En este caso sería la constante 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa de la persona, que es 80 kilogramos, multiplicado por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, y todo eso dividido entre el radio de la Tierra, o el radio medio de la Tierra, que también se le conoce así, que es 6.37 por 10 a la 6 metros, y eso elevado al cuadrado. Esto lo vamos a ingresar en la calculadora de la manera siguiente. Lo primero que tenemos que ingresar es el 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces 6.67 por 10 al exponente. Recuerden que para exponente utilizamos esta tecla, al exponente menos 11. Eso se va a multiplicar por la masa de la persona, que es 80 kilogramos. Entonces por 80 por... Eso se va a multiplicar por la masa de la Tierra, que es de 5.98 por 10 a la 24. Entonces colocamos acá que en este caso pues sería 5.98 por 10 al exponente 24. Vamos a presionar igual, y el resultado que pueden apreciar en la calculadora es el resultado de operar todo lo que está en el numerador. Pero esto se tiene que dividir entre el radio de la Tierra, que es 6.37 por 10 a la 6, y eso está elevado al cuadrado. Entonces aquí todavía falta, tenemos que dividir, presionamos signo de división, abrimos paréntesis y vamos a ingresar este valor, 6.37 por 10 al exponente 6, cerramos paréntesis y vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces presionamos la tecla de cuadrado, damos igual,
y eso nos da un resultado de 786.39. Como lo que estamos calculando es una fuerza, entonces nos tiene que quedar la fuerza en newtons, y por lo tanto la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una persona que tiene una masa de 80 kilogramos es de 786.39 newtons. Bien, ahora vamos a aprender acerca de la aceleración de la gravedad y la constante de gravitación universal y qué relación guardan. Dice, la fuerza de atracción gravitacional entre un cuerpo de masa m en la superficie de la Tierra es igual al peso de este. Entonces, ¿qué tenemos que entender de eso? Que la fuerza de atracción gravitacional entre un cuerpo de cualquier masa y la superficie de la Tierra es igual al peso. Por lo tanto, el peso, que se representa con una W, va a ser igual a la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, vamos a hacer esta igualación porque dice que es igual. Entonces, peso es igual a la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, esto cuando se trata de un cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra. Es decir, sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, de este lado, en lugar de W de peso, vamos a colocar masa por gravedad. Es igual a la fuerza de atracción gravitacional, que sabemos que la fuerza de atracción gravitacional, lo aprendimos anteriormente o previamente, es igual a la constante de gravitación por la masa del cuerpo por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Entonces hacemos esta igualación, que es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Solo que representado a través de otras variables. Simplificando, en este caso podemos nosotros simplificar. ¿Qué se puede simplificar? Se puede simplificar la masa. ¿Por qué? Porque tenemos masa del lado izquierdo y masa del lado derecho, entonces podemos simplificarlo. Nos quedaría únicamente entonces que la gravedad es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. De esta ecuación se deduce que la aceleración de la gravedad depende de la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal. O sea, ¿para qué me va a servir esta ecuación? Me va a servir para poder determinar la aceleración de la gravedad, o en otras palabras, el valor de la gravedad específicamente en la Tierra. Y nosotros sabemos que el valor de la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado, pero esta ecuación me sirve para poder deducir o para poder corroborar que el valor de la gravedad es ese, a través de la constante de gravitación universal, a través de la masa que tiene la Tierra y del radio de la Tierra. Entonces dice, de esta ecuación también se deduce que la aceleración de la gravedad no depende de la masa del cuerpo, de modo que todo cuerpo, independientemente de su masa, experimenta la misma aceleración en caída libre. Es decir, no importa la masa del cuerpo, puede ser una masa pequeña o una masa grande, no importa la masa que tenga ese cuerpo, va a estar siendo afectado por exactamente la misma aceleración. ¿Por qué dice que no depende de la masa? Porque como nos percatamos acá, la masa se simplifica, entonces no depende de la masa, el valor de la aceleración que afecta a los cuerpos en la Tierra es independiente de eso. ¿De acuerdo? Entonces todos los cuerpos en la Tierra están siendo afectados por el mismo valor de aceleración, en este caso por la misma gravedad. Entonces, si queremos corroborar el valor de la gravedad en la Tierra, haríamos lo siguiente. La gravedad es igual a la constante de gravitación, que la tenemos acá, multiplicada por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Ahora, si hacemos eso en la calculadora, nos tendría que quedar un valor para la gravedad de aproximadamente 9.8, pero lo vamos a corroborar. Sería 6.67 por 10 a la menos 11, 6.67 por 10 al exponente menos 11. Eso lo vamos a multiplicar por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 al exponente 24. Presionamos igual y eso se va a dividir, abrimos paréntesis, entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, que es 6.37 por 10 a la 6 metros elevados al cuadrado. Entonces sería 6.37 por 10 al exponente 6, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Que no se les olvide elevar al cuadrado, porque es muy común que se olvide elevar al cuadrado el radio de la Tierra. Y ahora presionamos igual. Eso nos da un resultado de 9.83. Entonces, lo que les decía, esta ecuación nos sirve para poder calcular la gravedad en la Tierra. Entonces, en este caso, pues vemos que es de 9.83 metros por segundo cuadrado. Es por eso que regularmente se emplea una gravedad con un valor de 9.8 aproximadamente metros por segundos cuadrados cuando se trata de la gravedad en la Tierra específicamente. Ahora, esta ecuación podría servir para poder calcular la gravedad
o la aceleración de la gravedad en cualquier otro planeta. ¿Qué se necesitaría para poder calcular la gravedad en cualquier otro planeta? Pues la masa de ese planeta y el radio de dicho planeta. Porque en este caso, como era la gravedad de la Tierra, pues empleamos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. El valor de la constante de gravitación universal no cambiaría porque, como bien lo dice, es una constante. Se rige el mismo valor para cualquier planeta en el universo o para cualquier partícula en el universo. Es por eso que se denomina constante de gravitación universal, porque es un número que no va a cambiar, sino que va a permanecer exactamente con el mismo valor. Bien, ahora dice, si la masa o el radio de la Tierra fueran distintos, la gravedad tendría un valor diferente sobre la superficie. Si se conoce la masa de un planeta MP y el radio de un planeta RP, cualquiera, el valor de GP, o sea, de la aceleración de la gravedad de un planeta, se calcula por, vamos a hacer esas pequeñas modificaciones, o sea, la gravedad de un planeta va a ser igual a la constante de gravitación por la masa de ese planeta dividido el radio de dicho planeta elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo relacionado a esto. El ejemplo número 2 dice, calcula la intensidad de campo gravitacional, es decir, la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta Venus, si su masa es de 4.88 por 10 a la 24 kilogramos y su radio medio es de 6.06 por 10 a la 6 metros. Entonces, ¿qué datos nos proporcionan? La masa de Venus y el radio de Venus, que son estos. Vamos a calcular la intensidad de campo gravitacional o la aceleración de la gravedad, es lo mismo con esta ecuación. Entonces la gravedad es igual a la constante de gravitación universal, que ya sabemos que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por la masa del planeta, en este caso por la masa de Venus, y lo vamos a dividir entre el radio del planeta, o sea, el radio de Venus elevado al cuadrado. En este caso, pues aquí es una división, solo que no está la línea divisoria, pero ahí está, se tiene que dividir. Y lo que vamos a hacer entonces es ingresar esos valores en la calculadora. Sería 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces por 10 al exponente menos 11, eso se va a multiplicar por la masa de Venus, que en este caso es de 4.88. Entonces por 4.88 por 10 al exponente 24. Presionamos igual y eso lo vamos a dividir entre el radio de Venus elevado al cuadrado. Entonces sería 6.06 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. Entonces abrimos paréntesis, 6.06 por 10 al exponente 6, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado, presionamos igual y nos queda un resultado de 8.86. Entonces acá aparece la gravedad del planeta, o sea, la gravedad de Venus en este caso sería de 8.86 metros por segundo cuadrado. Entonces esta ecuación nos va a servir para poder determinar la gravedad en algún planeta simplemente teniendo la masa de ese planeta y el radio de ese planeta. Entonces dice, ahora, si se considera un cuerpo de masa m a una distancia h sobre la superficie terrestre, o lo que es lo mismo, a una distancia r desde el centro de la Tierra, entonces r va a ser igual, o el radio del planeta va a ser igual a rt, o el radio de la Tierra, si se tratara de la Tierra, más h. Es decir, el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra con respecto a la superficie de la Tierra. La magnitud de la gravedad se obtiene a partir de, o sea, si el cuerpo estuviera a una determinada altura de la superficie de la Tierra, entonces ya no solo se utilizaría el radio de la Tierra, sino que al radio de la Tierra se le tendría que sumar esa altura a la que se encuentra el cuerpo sobre la superficie terrestre. Entonces la ecuación se modifica de esta manera. La gravedad es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, si se tratara en la Tierra obviamente, dividido el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra sobre la superficie terrestre elevado al cuadrado. Entonces la única modificación que sufre con respecto a la ecuación general es que hay que sumarle al radio la altura a la que se encuentra de la superficie del planeta. En este caso es esta ecuación si se tratara específicamente de la Tierra. Bueno, vamos ahora con el ejemplo número 3 y el último dice, ¿cuál es la magnitud de la intensidad de campo gravitacional a una altura de 500 kilómetros de la superficie terrestre? Entonces, quiere saber la magnitud de intensidad de campo gravitacional, o sea, la aceleración de la gravedad, pero a una altura de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre, o sea, se trata de la Tierra. Entonces, los datos que nos proporcionarían serían la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, la constante de gravitación universal y la altura, en este caso, a la que se encuentra dicho cuerpo o partícula, que es de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre.
Bueno, entonces, como dije, tenemos que tener todas las unidades de medida en el sistema internacional, o sea que acá esta altura en kilómetros no nos sirve, la tenemos que convertir a metros. Convertimos esos 500 kilómetros a metros y nos quedarían 500.000 metros. Por lo tanto, la gravedad va a ser igual, en este caso, como dice que se encuentra a una altura de 500 kilómetros de la superficie terrestre, quiere decir que no está sobre la superficie terrestre únicamente. O sea, si fuera sobre la superficie terrestre, la ecuación quedaría así, únicamente así. Pero como en este caso se encuentra a una altura por encima de la superficie terrestre, entonces tenemos que sumar dicha altura y por eso quedaría de esta manera. Entonces, la gravedad es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por la masa de la Tierra, que ya la tenemos, dividido el radio de la Tierra, que también ya lo conocemos, más la altura a la que se encuentra ese cuerpo sobre la superficie terrestre, que es, ya sabemos ahora, 500.000 metros. Ingresamos eso en la calculadora, sería de la manera siguiente, de 6.67 por 10 elevado al exponente menos 11, eso se multiplica por 5.98 por 10 elevado al exponente 24, presionamos igual y este valor lo vamos a dividir, abrimos paréntesis, entre 6.37 por 10 a la 6, sería 6.37 por 10 al exponente 6 y eso lo vamos a eso le vamos a sumar, colocamos más, la altura que es de 500.000 metros, entonces más 500.000 metros, cerramos paréntesis y esa suma está elevada al cuadrado, que no se nos olvide ese detalle, elevamos al cuadrado entonces, presionamos igual y nos queda que es un valor de 8.45 metros por segundo cuadrado. Entonces la gravedad que va a tener ese cuerpo o esa partícula cuando está a una altura de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre es de 8.45 metros por segundo elevado al cuadrado.